Buenos días. Hoy estamos con la docente de Ciencias Políticas, Mari Guerrero, en un espacio de reflexión sobre los problemas de los sistemas educativos en el contexto colombiano. Tenemos la oportunidad de conversar con ella, que nos hablará acerca de su propia experiencia en el sistema educativo y nos compartirá un poco su mirada sobre las tensiones que atraviesan hoy la política educativa en el país. Claro, desde su propia experiencia, desde su propio quehacer docente. Entonces, para adentrarnos en materia de una vez, te doy la bienvenida, María, a este espacio. Muchísimas gracias, Angie, por la invitación. Me encantan estos espacios en los que podemos hablar de educación y cómo ha cambiado la educación en nuestro país. Bueno, Gracias. Si quieres, voy a empezar a hacerte la primera pregunta un poco para entrar en materia de una vez. dale. Entonces, mi idea es preguntarte a ti desde tu propia, digamos, experiencia que percibes, cuáles son los tres principales elementos que expresan la tensión entre el enfoque neoliberal y el derecho a la educación en la política educativa y cuáles son esos efectos en el sistema educativo, efectos que tal vez no son tangibles desde lo técnico, sino efectos que tú puedes reconocer desde tu práctica cotidiana. Bueno, claro que sí. Bueno, para empezar, quiero decir que como docente de ciencias políticas, pienso que pueden existir tres tensiones actuales en Colombia. Una sería la tensión entre la educación como derecho fundamental versus la educación como un servicio público. Y es aquí donde la cosa empieza a moverse porque de aquí, de estas dos tensiones, se deriva la tensión entre el Estado como garante del servicio, ¿de cuál servicio? De la educación, versus la facultad de los privados para prestar el servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de la educación. De allí, de esta nueva tensión, surge la tensión de clases. De la educación privada de calidad para los ricos y la educación pública precarizada para los pobres. Quiero hacer un hincapié aquí porque es importante tener en cuenta que no es que la educación pública sea mala, es que actualmente no cuenta ni siquiera con recursos, siempre se está sacando, se le está quitando a la educación y desde ahí empieza a verse como pobre, como precarizada, pero no porque lo sea, sino porque efectivamente se está buscando que los recursos vayan más hacia lo privado. En pocas palabras, el enfoque neoliberal mercantiliza la educación y la pone al servicio del mercado, anulando la capacidad crítica y transformadora. Cuando la educación pertenece al ámbito privado, ya no se puede eh, dar un punto de vista, sino que simplemente se acepta lo que hay. Es decir, se considera a los colegios como empresas y eso es lo que vemos a diario en el país a través de los discursos de los medios de comunicación y sobre todo de sectores políticos que avanzan en la destrucción de la escuela pública. Ok, Mari, me parece muy interesante cuando mencionas las tres tensiones porque, pues efectivamente, primero, pues están relacionadas con las problemáticas actuales y pues permiten ver cómo la discusión se traslada desde un campo que es filosófico, jurídico, un poco más abstracto, a situaciones que son o que tienen consecuencias concretas. Me llama la atención que nos menciones cómo la dimensión de clases atraviesa las tensiones tienen como un efecto estructural. Entonces, digamos que eso nos invita a pensar que el sistema está diseñado para eso, precisamente, para perpetuar desigualdades y que al final se termina convirtiendo en problemas sociales a largo plazo. Me parece que tu análisis es muy pertinente y nos ayuda un poco a ubicar la problemática o el contexto de la situación. Te pregunto también, ¿qué efectos pueden tener esas tensiones en un país como Colombia? Pues bueno, esta es una discusión completamente vigente no solo en Colombia, sino en la región, en América Latina, Suramérica, Centroamérica, donde la educación pública está siendo afectada con recortes presupuestales. Lo que pasa es que lo vemos desde Colombia porque es lo que hoy nos está tocando directamente a nosotros. Pero lo que podemos ver es que es grave porque se está poniendo en peligro el funcionamiento de la educación. Por su parte, en Colombia, hoy, por ejemplo, en época de elecciones, el discurso contra la educación como un derecho se pone sobre la mesa y es peligroso y está en aumento.
Por un lado, tenemos una propuesta de los bonos escolares hoy en Colombia que se encuentra en debate legislativo en el Senado. Y aunque sea vendida como una opción que permitirá libertad para todas las familias, realmente termina beneficiando a unos pocos y no tienen en cuenta el verdadero contexto colombiano. Es importante tener en cuenta, yo lo pongo, por ejemplo, desde Bogotá, donde nosotros tenemos diferentes escalas sociales, si así se puede decir, y donde no solamente educar es llevar contenidos, sino que eso va más allá del simple contenido. Entonces, esta clase de políticas desconocen realmente el contexto de los diferentes entornos colombianos. Desde mi perspectiva profesional, esta es una propuesta centralizada eh, que de hecho desconoce también una parte fundamental de Colombia, lo rural. La ruralidad. Colombia es un país que tiene muchísima ruralidad y esto se desconoce en políticas como los bonos educativos. Además, también se ha promovido en campaña la idea de aumentar los colegios en concesión. De esta se puede ver que es una propuesta que busca desviar los recursos de la administración hacia lo privado. Lo que se hace en este caso es que empresas privadas se encargan de colegios públicos. Para sustentar esa propuesta, se alega eficiencia en la calidad, pero que terminan abriendo brechas significativas en la estructura pública. Pero no solo eso, Angie. El enfoque neoliberal no solo busca concebir el colegio como una empresa, sino que ataca directamente a los docentes, quienes son acusados de adoctrinamiento y puestos todo el tiempo como enemigos de la educación. Ese discurso que alimenta el estigma que provoca la precarización a través de políticas que buscan recortar derechos laborales. Un ejemplo, Bogotá, donde la movilización que ya estaba consagrada como un derecho, ahora está siendo castigada. La administración busca amenazar a los docentes que participan en estas movilizaciones. Entonces, el panorama como yo lo veo resulta confuso y yo hoy realmente invito a la movilización activa y a no ceder en los espacios que conciben la educación como un derecho y no como un servicio mediado por el dinero. Perfecto, Mari, muchísimas gracias. Lo que describe sobre todo en el caso de Bogotá, creo que es algo que hemos percibido los docentes, todos los docentes, y es algo particularmente revelador porque muestra cómo existe una presión que no solo es económica, afectando los salarios, haciendo descuentos, sino que también es simbólica, existe la amenaza constante. Entonces pienso que se despoja primero de la legitimidad y luego paulatinamente de los derechos de los docentes. Y creo que eso es muy coherente con lo que tú señalabas al principio. Si el colegio es una empresa, el docente deja de ser un sujeto político activo con su propia voz, con sus propias demandas y se convierte en un empleado que debe rendir métricas. Entonces, pienso que las dos cosas que acabas de mencionar son puntuales, son concretas y nos permite comprender el estado de la educación en Colombia actualmente. En este momento te doy las gracias por esta conversación que ha sido muy rica, muy comprometida de tu parte. Pienso que lo que nos has compartido va mucho más allá del análisis técnico y nos permite ubicarlo desde la propia experiencia tuya y nos recuerda que detrás de cada decisión presupuestal y de cada propuesta legislativa, incluso detrás de cada discurso mediático, hay una concepción de sociedad. Y entonces siento que los que están en el aula, y como tú, como muchos docentes, digamos que podemos tener una perspectiva privilegiada, pero que muchas veces es silenciada. Entonces es muy importante leer esa perspectiva. Creo que tu análisis sobre el caso colombiano conecta muy bien con los debates actuales, con los debates regionales, en torno al derecho a la educación, más como lo mencionas en época de elecciones. Y pienso que nos deja con una pregunta para ojalá unos próximos encuentros, y es, ¿qué tipo de ciudadanos y qué tipo de país queremos construir con esta educación? Creo que esa pregunta nos ayuda a pensar si la vamos a responder desde la lógica del mercado o desde un enfoque de derechos. Nos queda un poco de tarea y nos queda de pronto en otra oportunidad para reunirnos y seguir dialogando sobre el tema. Muchísimas gracias, Mari, por estar aquí y por responder estas preguntas. Mil gracias a ti por la invitación. Espero, claro que sí, que nos veamos en una próxima oportunidad.
Un abrazo. Vale, muchísimas gracias. Chao. Chao.